Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1 cuando queda ya nada más y nada menos que menos de una semana para que dé comienzo de nuevo la Fórmula 1, porque ya el sábado que viene estaremos teniendo las clasificaciones al sprint, la clasificación esa previa que vamos a tener y la carrera al sprint. Este formato, este nuevo, se va a oficializar a lo largo de la semana que viene, se especula que el miércoles, así que ya ese formato que ya os hemos comentado se va a hacer oficial y lo tendremos la próxima semana en ese Gran Premio de Azerbaiyán. Y vamos a hablar de distintas noticias que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1 en el día de hoy, así que no voy a entretener más, vamos a comenzar con este vídeo y vamos a comenzar primero con una noticia con relación con el equipo Aston Martin, unas declaraciones que ha dado en Andy Stevenson, el director deportivo de Aston Martin Fórmula 1, en una entrevista que le hicieron en la web oficial de Aston Martin. Ya os hemos traído algún par de extractos en relación con lo que ha dicho Andy Stevenson y vamos a traer uno más que son bastante interesantes y es acerca de los objetivos que tiene el equipo. Son muy optimistas, ya lo sabemos, ya sabemos que son muy exigentes consigo mismo, no se conforman con nada y desde Aston Martin no van a ir con segundas. A Aston Martin, ya lo han dicho en varias ocasiones, no le vale ni siquiera los podios que están consiguiendo. Dice incluso Andy Stevenson, el director deportivo de Aston Martin, que no les vale ni siquiera las victorias, que ellos están en Fórmula 1 para ganar, ese es su plan de ruta, ese es su objetivo y lo que están consiguiendo es simplemente un parte del proceso para acabar consiguiendo ganar los títulos, y ese es el objetivo de Aston Martin. Así es como ha estado comentando Andy Stevenson. Ya lo sabemos, hemos traído aquí en este canal recientemente noticias acerca de, por ejemplo, los objetivos, las exigencias que está poniendo Lawrence Stroll, que Lawrence Stroll está muy contento con los podios, no, obviamente no dice que no, porque después de donde venía Aston Martin es una mejoría enorme y están muy contentos y todo el mundo dentro de Aston Martin está muy contento con lo que han sido capaces de hacer, porque están haciendo además la referencia en la Fórmula 1. Muchos equipos están ya asegurando que lo que quieren es intentar imitar esto, han creado un precedente que ahora que todo el mundo quiere imitar esto y al año siguiente estar compitiendo por el título, pero hasta ahora el único en la historia, como ha dicho también desde Mercedes, que ha sido capaz de hacer esto ha sido Aston Martin, y aún así son tan exigentes que no se conforman y que van a buscar por el título. Así lo ha confirmado Andy Stevenson, una persona que lleva en la estructura de Silverstone muchísimo tiempo, desde los años 90, porque este equipo, el equipo Aston Martin, sabemos que anteriormente fue Racing Point y anteriormente fue Force India, y si vamos llegando así, llegamos incluso hasta el equipo Jordan. Andy Stevenson lleva formando parte de este equipo desde 1991 y ha comentado también cómo ha cambiado todo, porque dice que ahora están en esta posición en la que en el equipo la intención es acabar ganando los títulos y está muy contento con ello y demás, pero que le parece sorprendente cómo ha cambiado el título, porque cuando ellos entraron en Fórmula 1, como digo, en los años 90, el objetivo del equipo era acabar la temporada, es decir, no tenían certeza de que fueran a acabar la temporada y está muy orgulloso de ver hasta qué punto han llegado. Pero bueno, más allá de eso, lo que comenta acerca de las posibilidades de ganar el Mundial o de querer ganar el Mundial es una de las cosas también que le gusta a Fernando Alonso, que él ha comentado, que este equipo no se conforma con ser tercero o cuarto, como ahora también va a comentar Andy Stevenson. Es una cosa que él mismo lleva diciendo, que es una pulla también que le mandó al equipo Alpine, porque al parecer el equipo Alpine estaban bastante satisfechos con ser cuartos, que a mí no me parece mal, por ejemplo, que un equipo celebre ser cuarto, o sea, a mí me parece que eso es, si ese es tu objetivo, es lo suyo, o sea, ahí ya no estoy tan de acuerdo, porque sí que creo que tienen que celebrarlo. La cosa es que, por ejemplo, lo que decía Fernando Alonso al respecto sobre el equipo Alpine es que se conformaban con ser cuartos. En el equipo Aston Martin no se están conformando ni siquiera con lo siguiente que deberían de intentar conseguir a lo que están consiguiendo. ¿A qué me refiero? No se conforman ni siquiera con victorias y no las están ganando todavía, porque están solo consiguiendo podios. Victorias es el siguiente paso, pero no se conforman solo con conseguir victorias, su objetivo es pelear el Mundial. Así es lo que ha dicho Andy Stevenson, que es lo que ha dicho textualmente en esta entrevista que le han dicho la Fórmula 1, lo que ha dicho textualmente es: tengo asuntos pendientes con este equipo. Ganar algunas carreras no es para lo que estamos aquí para ganar el Mundial. Ese es el objetivo a largo plazo. Nos ha costado mucho trabajo llegar a donde estamos ahora, pero no podemos dormirnos en los laureles. Se acabaron los días en los que nos esforzábamos más de la cuenta y decíamos que acabar cuartos o quintos era suficiente. Así que ahí vemos, no quieren quedar cuartos o quintos, ese no es el objetivo de Aston Martin, y el objetivo a largo plazo ni siquiera son las victorias. Es decir, no es que estén pensando que de aquí a 2 años van a poder pelear, que obviamente
sería demasiado poco optimista con el punto en el que están, pero que no están planteándose en, bueno, dentro de un par de años seguiremos compitiendo y algún año ya pelearemos por el título. No, el objetivo es, claro, el objetivo es pelear por el título, así es lo que han estado comentando y ya lo sabemos que obviamente este año además se han sorprendido a sí mismos por la gran mejoría que han sido capaces de dar, porque sabemos que han conseguido mejorar incluso más de lo que ellos mismos esperaban. Ellos esperaban estar compitiendo por ser el líder del resto este año, están más arriba y siguen exigiéndose tantísimo todo esto. Veremos cómo funcionan las mejoras, lo hemos comentado en muchas ocasiones, las mejoras que van a introducir en Bakú son en el alerón trasero, esto les debería de venir bastante bien para el déficit que tienen, que es en línea recta, en velocidad punta. Ahí es donde pierde Aston Martin, por ejemplo en la comparación con Red Bull, donde pierde Aston Martin es en recta, es donde pierde prácticamente todo el tiempo, porque en frenada y en curvas lentas Aston Martin es igual o incluso superior a Red Bull en varias, dependiendo de qué curva y dependiendo de qué circuito. Entonces, dicho todo esto, eso debería de mejorar. Veremos cómo funcionan en este Gran Premio de Azerbaiyán, que hay gente diciendo que debería ser un gran premio también incluso favorable para Aston Martin. Pues bueno, veremos a ver qué tal les acaba funcionando. Desde luego el segundo sector va a ser sector Aston Martin. La cosa es si consiguen ser competitivos en el tercer y un poco el primero, pero bueno, el primero es más insignificante, pero sobre todo en el tercer sector, porque el tercer sector es esa larguísima recta que es una de las rectas más largas de todo el calendario. Si son competitivos ahí, van a ser competitivos en todo el circuito. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar ahora lo seguimos relacionando con el equipo Aston Martin, pero con unas declaraciones que ha dado Carlos Sainz en el evento de Estrella Galicia, del cual hemos ido trayendo también varias cosas en las últimas semanas. Carlos Sainz ha hablado también acerca de Fernando Alonso. Sabemos, obviamente, creo que no es para ninguno sorpresa, que Carlos Sainz es fan de Fernando Alonso. Carlos Sainz está en la Fórmula 1 por Fernando Alonso, igual que muchos hemos empezado a ver la Fórmula 1 por Fernando Alonso, aunque nos quedemos después de que de que se fuera Fernando Alonso. Carlos Sainz es más de lo mismo. Carlos Sainz, pese a su padre, por ejemplo, pese a la influencia de su padre, uno de los mejores pilotos de la historia del mundo, pilotos en todas las categorías, me refiero, Carlos Sainz es uno de los mejores pilotos sin lugar a duda. Y aún así quería ser piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz Jr. por Fernando Alonso, que era su ídolo. Entonces, bueno, pues ha hablado acerca de ello, ha hablado acerca de esa victoria 33. ¿Por qué? Porque ahora mismo ni él ni Fernando Alonso tienen posibilidades de conseguir la victoria, si es lo que ha comentado Carlos Sainz. Pero ¿cuál de los dos es el que más cercano está a conseguir la victoria? Lo que cree el piloto madrileño es que el que más cerca lo tiene es Fernando Alonso. La victoria 33 está más cerca que la segunda victoria de Carlos Sainz. Así es lo que ha estado comentando el piloto madrileño al respecto sobre quién puede ganar al principio una victoria antes. ¿Por qué se refiere a esto? Pues porque Aston Martin tiene mejor, sobre todo, ritmo de carrera. Ya no es que hayan tenido mejor ritmo en general, o por ejemplo, tanto en Arabia Saudí como en Australia, Fernando Alonso ha clasificado por delante de Carlos Sainz, es que aún así han tenido mejor ritmo de carrera generalmente. Entonces eso les pone en una mejor posición, pese a no estar ninguno de los dos en posición ahora mismo para ganar, así lo comenta Carlos Sainz también, por la ventaja que tiene Red Bull. Pero que si falla alguno de los Red Bull, o si alguno, por lo que sea, pues siguen recortando el tiempo a Red Bull y acaban teniendo esa posibilidad, quien más cerca está es Fernando Alonso. Por lo tanto, comenta que la victoria 33 es mucho más cercana que la victoria número 2 de Carlos Sainz. Lo que ha dicho el piloto madrileño en el evento de Estrella Galicia es: creo que la 33 de Alonso llegará antes que mi segunda victoria. El Aston Martin es superior al Ferrari en ritmo de carrera, así que él está más cerca de la victoria. Eso es lo que está comentando. Y además, en estas palabras, en esta continuación que ha estado hablando, se ha unido, como estábamos diciendo, que Carlos Sainz es fan de Fernando Alonso, obviamente, era su ídolo de la infancia, ya lo sabemos, lo ha comentado en varias ocasiones, pues se ha unido recientemente a las palabras que vimos, por ejemplo, de Yuki Tsunoda, que hablaba sobre Fernando Alonso, palabras que hemos visto de Emerson Fittipaldi, ex piloto y ex leyenda básicamente ex leyenda no, leyenda de la Fórmula 1. Hemos visto palabras también de Wang Yuzu, otro fan de Fernando Alonso desde que era niño. Hemos visto palabras de muchos de los pilotos y Carlos Sainz se une a ello. Lo que dice es: si yo estuviera en mi casa viendo la Fórmula 1 desde fuera, es decir, obviamente, no como piloto, si fuera un aficionado más, estaría apoyando para que la victoria de Fernando llegara. Así que bueno, también vemos ahí ese, por así decirlo, esa idolatría que obviamente le tiene, porque obviamente, como estoy diciendo, era ese fan sobre Fernando Alonso también, al igual que lo son muchos pilotos de la Fórmula 1 y lo han estado comentando. Y se une también, por ejemplo, a esas palabras que dijo también Max Verstappen recientemente sobre que Fernando Alonso merecía más victorias. Así es lo que estuvo comentando también el piloto neerlandés. Carlos Sainz, por supuesto, que lo opina. Así que bueno, vamos a pasar de tema y seguimos hablando sobre pilotos españoles. Hemos tratado 3 temas sobre pilotos españoles en esta ocasión. En esta ocasión no sobre un piloto de Fórmula 1, pero que
podría ser piloto de Fórmula 1. ¿Quién estoy hablando? ¿De qué piloto estoy hablando? Estoy hablando de Alex Palou. Alex Palou, piloto de IndyCar, también forma parte del equipo McLaren. Sabemos, lo hemos comentado recientemente, que va a estar formando parte de McLaren en el Gran Premio de Miami. Va a ser el tercer piloto en Miami, por lo tanto, si ocurriera algo que dificulte o que imposibilite que corran Lando Norris o Oscar Piastri, que Dios, ojalá nadie no le pase nada y puedan correr, pero que bueno, si llegase a pasar algo estaría ahí presente por si lo necesitan, va a estar allí. Y Alex Palou, que sabemos que se ha hablado mucho acerca de si podría llegar a Fórmula 1 o no. El propio Zak Brown ha dicho que Alex Palou junto a Pato Ward son dos pilotos de IndyCar que podrían correr perfectamente en la Fórmula 1 y que lo harían muy bien y que confían mucho en ellos y por eso forman parte también de su estructura. ¿Y qué es lo que ha hablado? Pues bueno, Alex Palou ha dado unas declaraciones a El Confidencial, un medio de aquí de España, bastante interesantes al respecto y sobre todo ha dicho que sí existen opciones para el año que viene correr en Fórmula 1. Lo deja ahí caer, no cierra la puerta, dice que no tiene que ver tanto consigo mismo, sino si se encuentra en esa posibilidad, si se encuentra en ese asiento y si hubiera ese asiento sí que hay esas posibilidades porque es un piloto bien posicionado ahora mismo para conseguir un asiento, pero que no cierra obviamente para él mismo tampoco la puerta a la Fórmula 1. A mí me encantaría, como lo hemos comentado aquí en este canal en muchas ocasiones, que Alex Palou corra en la Fórmula 1. Creo que es un piloto muy capaz, creo que es un piloto que lo ha demostrado en IndyCar, creo que es un piloto que por suerte o por desgracia, básicamente, más por desgracia, ha tenido mala suerte en su trayectoria, es decir, no ha tenido tampoco alguien que le pudiera impulsar hacia la Fórmula 1, se tuvo que buscar un poco la vida, llegando a correr hasta en competiciones asiáticas, luego pudo dar el paso a IndyCar y allí en el segundo año consiguió el título. Creo que Alex Palou es un muy buen piloto, creo que es un piloto que lo haría muy bien en Fórmula 1, pero que ahora mismo tiene dificultades para entrar. Creo que es un piloto que tiene la superlicencia, por lo tanto ahí no habría ningún problema, y eso es lo que dice Alex Palou, que esas posibilidades de correr en el año 2024, correr la próxima temporada, sí que están ahí y en especial están ahí ya no porque haya esas posibilidades, ya no porque esté él bien posicionado, sino por formar parte de McLaren. Formando parte de McLaren, si lo necesitan en cualquier momento, si lo necesitan para ser piloto titular, piloto del equipo, puede correr. Así es lo que ha estado diciendo. Lo que ha dicho textualmente, vamos a leer las declaraciones, es: ¿existen opciones? Cuando le preguntan y dice más o menos sí, pero no. Eso que no depende de nosotros y nada está en nuestras manos. En ellas estaba la oportunidad y la hemos cogido, la de aprender a tope y si nos necesitan estar preparados. Pero a partir de aquí poco más podemos hacer. Así que eso es lo que habla Alex Palou acerca de estas posibilidades de estar en Fórmula 1. Veremos cómo avanza y sobre todo, estando en McLaren, yo creo que hay una posibilidad, a lo mejor no para 2024, pero no para un futuro muy lejano. ¿Por qué me refiero a esto? Creo que para nadie es sorpresa si os digo esto, porque sobre todo para los que veis este canal, porque en este canal lo hemos estado comentando en varias ocasiones, no es sorpresa para nadie si pasa que Lando Norris se vaya del equipo. Lo hemos comentado aquí en este canal, Lando Norris está bastante descontento con el equipo McLaren ahora mismo, con lo que están consiguiendo. Y eso podría hacer que facilitara la llegada de Alex Palou si se va Lando Norris. ¿Por qué? Porque es un piloto bastante bien posicionado. Por supuesto, el año pasado también era un piloto bien posicionado y prefirieron a Oscar Piastri. Por lo tanto, no te asegura nadie nada. Pero sería un piloto que, en el caso de que a lo mejor Lando Norris se fuera del equipo, podrían llegar a contar con él. Y yo es lo que digo, creo que es un piloto más que capaz y es un piloto que estaríamos encantados de verle correr en la Fórmula 1. Así que veremos qué es lo que acaba pasando con Alex Palou la próxima temporada o en el futuro reciente si consigue llegar a la Fórmula 1. Y ya para finalizar este vídeo, último tema, vamos a volver a hablar. Lo sé, hemos hablado bastante. Vamos a volver a hablar acerca del calendario. Pero es que, ¿qué es lo que ha pasado? Pues bueno, George Russell, que es también el director de la Asociación de Pilotos, ha vaticinado que vamos a tener una mejor organización las próximas temporadas en el calendario. Esto de que vayamos a viajar a Azerbaiyán, luego a Miami, luego volvemos a Europa, luego más tarde volveremos a ir a Canadá, luego se volverá a ir a Estados Unidos, que si luego se vuelve a ir a Qatar, esas cosas no se van a ver el próximo año. Así lo dice George Russell y cree que la Fórmula 1 está trabajando muy duro para que ya la próxima temporada tengamos una organización mejor. Aquí hemos estado comentando, hemos comentado que, por ejemplo, se especula que Japón va a estar en las primeras carreras para juntarlo con distintas carreras. Se especula que no va a haber tanto cambio de continente. Yo os he dicho en muchas ocasiones y entiendo que, por ejemplo, lo ha comentado Stefano Domenicali, que no puede haber más de, sin contar Europa, pero Europa porque está todo muy conjunto, pero no puede haber más de 4 carreras seguidas en un mismo continente. Así esa es la intención que tienen desde la Fórmula 1, entonces entiendo que no puedes hacer todas las carreras de Estados Unidos, Canadá, México y Brasil seguidas, no lo puedes hacer.
pero sí que por lo menos organizarlo un poco mejor, ya que os lo hemos comentado. Por ejemplo, Miami y Canadá las tendrían que juntar, al menos en mi opinión, y muchas cosas que se podría llegar a incluso mejorar. Es complicado, pero es un trabajo que está haciendo la Fórmula 1 ahora mismo. Y lo que ha dicho George Russell al respecto es: creo que colectivamente estamos haciendo una aportación realmente importante y que Stefano Domenicali está abierto a escuchar nuestras opiniones y mantener conversaciones. Obviamente se ha hablado mucho de la sostenibilidad del calendario, que salta de Medio Oriente a América y luego pasa a Europa, y creo que en los próximos años mejorará esto. Creo que para muchos aficionados tampoco tiene mucho sentido verlo. Y luego, pues aún así, habla de las dificultades que todavía existen, o sea, vaticina eso, vaticina que vamos a tener una mejor organización del calendario, pero hay muchas dificultades. Por ejemplo, se está especulando el principio de temporada, ya os hemos comentado, el año que viene empieza en Arabia Saudí, no se sabe bien qué va a pasar con Bahrein, la verdad que Bahrein ha quedado un poco en el limbo, pero bueno, se va a empezar con Arabia Saudí y se habla que la siguiente sea la carrera de Arabia Saudí y seguidamente sea Australia, China y Japón, esas 3 carreras seguidas, ese triplete. Eso es una locura. O sea, es una locura, porque es prácticamente lo mismo que Azerbaiyán a Canadá, también es más de lo mismo. Pero pese a todas esas dificultades, sí que, por ejemplo, George Russell entiende que al final los equipos viven en Europa, se desarrollan en Europa y el viaje a Medio Oriente, Asia, Oceanía es muy largo. Entonces, pese a que ese viaje sea larguísimo, es mejor eso que hacer una semana a Australia, habiendo dejado una semana de parón, dejar una semana de parón por lo lejos que está y volverte a ir a China y luego volver a dejar otra semana de parón porque Japón sigue estando bastante lejos. Cree que es mejor al final juntarlas, te lo quitas de en medio, haces los viajes largos, no te queda otra, pero ya está. Lo que ha dicho textualmente es: hay muchas limitaciones por el clima, también corremos en ciertos eventos que tienen limitaciones al hacer circuitos urbanos, pero cuando pueden montarse y demás. Pero sin ninguna duda creo que Australia tiene que ir seguido de una carrera en Oriente Medio, porque creo que luego casi todos pasamos por ahí. Todos los mecánicos, los ingenieros y demás personal, así que ya estamos perdiendo 3 o 4 días, así que sí, tiene sentido juntar a Australia con una carrera de Oriente Medio. A lo que se refiere es que, por ejemplo, para ir a Australia es muy posible que tengas que hacer escala. Haciendo escala, ¿dónde lo haces? Pues lo mismo lo haces cerca de China. Pues lo mismo te sale rentable quedarte ya en China y, y ya haces la carrera de China y luego ya pues no queda otra que Japón, pero bueno, que eso ya es otro tema, pero es a lo que se refiere. Australia ahora mismo está aislada, por ejemplo, en el calendario, pero para mejorar la organización, lo suyo sería juntarla con otra carrera que tenga por ese lado del globo, pese a que sea lejano y pese a que sea también una locura, pero bueno, es una manera de decir, pues lo mismo que yo os digo, un ejemplo claro, porque yo creo que se ve mucho más fácil porque tenemos mejor situados estos países. No tiene sentido no viajar a Miami y juntar Canadá, por ejemplo, porque son 2 carreras que en el calendario están bastante cercanas y que están literalmente al lado. Y no tiene sentido hacer Azerbaiyán-Miami, pero no irte ya también a Canadá. O no dejar una carrera entre medias de Azerbaiyán y Miami, pero irte a Canadá. Como quieras organizarlo, pero bueno, que en sí el calendario se puede organizar de mucha mejor manera. Y es que además, sí, la Fórmula 1 está, porque por ejemplo están poniendo muchas dificultades circuitos como Singapur. Singapur paga su canon y lo quieren en septiembre, a final de septiembre, porque siempre han estado ahí y quieren correr ahí. Entonces, esto es así y yo creo que ahora mismo si la Fórmula 1 vende que tienen tantos circuitos queriendo entrar a la Fórmula 1, tienes que poner las cosas, los puntos sobre las sillas y decir: necesitamos organizar esto mejor, tenemos este circuito que puede entrar en la fecha en la que te estamos proponiendo. Si nos dices ahora mismo que no, tienes que decidir si te quieres quedar en la Fórmula 1 pero con esta fecha o no. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los circuitos que se están especulando que podrían o que querrían entrar a la Fórmula 1? Londres hemos hablado de Sudáfrica, que Sudáfrica tienen la intención, y yo os digo que si no es el año que viene, el próximo o al siguiente vamos a tener Sudáfrica en la Fórmula 1. Vietnam se ha estado hablando, el Gran Premio de Corea del Sur se ha llegado incluso a hablar, que ya estuvimos corriendo en Corea y se está volviendo a hablar. Se ha hablado de grandes premios, por ejemplo, en Colombia. Se ha hablado del Gran Premio de Madrid, que está con la intención de entrar, pese a que sea en sustitución de Barcelona, pero hay otro circuito que está ahí intentando entrar. Están queriendo volver a Alemania. Hay muchos circuitos queriendo entrar. Se está hablando también de Francia, que ha salido este año del calendario. Entonces, si un circuito te lo pone a las cosas complicadas, es para decirle: tenemos más opciones. Esto es lo que tienes que, esta fecha es la que te podemos dar, si no, pues tenemos que pasar al siguiente, porque el circuito, el calendario no puede estar igual de mal organizado que esta temporada. Y aún así habrá errores, porque es muy complicado organizarlo bien, del todo y perfectamente, y va a haber errores
problemas climatológicos, porque a lo mejor pues no quieren hacer esas más de 4 carreras en un mismo continente, muchas razones, pero hay que solucionarlo. George Russell cree que sí que se va a mejorar esta logística. Esto es todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final, dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, hemos hablado de temas bastante interesantes y que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Nos vemos mañana en el próximo vídeo, un saludo.